la fuente de tu corazón. Cuando quieres subir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo ni emoción. Se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo ni emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amén. Hoy recordamos la transfiguración del Señor, esa gloriosa revelación de Dios en Jesucristo y la manifestación de Él como el cumplimiento de la ley y de los profetas. En esta escena que nos podemos visualizar, según el relato, solo 3 de sus discípulos contemplaron esta escena: Pedro, Jacobo y Juan, sus primeros discípulos, a los que encontró pescando. Y
que yo me preguntaba con el relato por qué a ellos expresamente, solo esos tres, quizá porque eran más maduros en la fe o eran más genuinos en su caminar. Y luego en la carta también que hemos escuchado de 2 de Pedro 1, hablando de lo genuino de su fe, el apóstol dice allí, habiendo recibido, le está escribiendo a la Iglesia Universal, habéis recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Así describe la fe que él tiene, preciosa. Ellos tuvieron pues ese privilegio. Reconocieron a los dos varones, dos seres humanos de antaño. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Esta escena nos suena a un relato sobrenatural, casi que a hoy día increíble, porque sabemos también que le acompaña el simbolismo. En la certeza de que Jesús, su gran maestro, era el Mesías. Y también podemos afirmar, junto con la palabra sentado con el Evangelio, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Preguntó Jesús. Pues unos que eres Elías, otro que ha vuelto a resucitar Juan, pero le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una certeza en Pedro de que Jesús era el esperado, era el Mesías. El plan salvífico de Dios tenía una espiral, una secuencia. Moisés y Elías. Moisés, el gran líder del primer pueblo que saca con poder de Dios a un pueblo esclavo bajo un imperio poderoso en su momento, el imperio egipcio. Lo sacó con esa mano de Dios, de un faraón, de los más severos incluso. Pero también está Elías, este hombre, este profeta que abogó a favor del Dios de la vida y no le importó exponer o arriesgar su propia vida, huir de sus mismos reyes con tal de decir no a los dioses, no a Baal. Y un poco era irónico el profeta, y decía, vamos a hacer esa competición, a ver a quién escucha. Y grítenle más fuerte a ver si oye, porque a lo mejor están dormidos vuestros dioses. Y esos dos varones de Dios están allí. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Cuando ven a Jesús, porque además dice, le rodeó un resplandor, y cuando escuchan la voz de Dios, mismísima voz de Dios. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escuchadle. Si nos preguntamos qué aprendieron los discípulos estos de esa revelación de Dios, me parece una cosa, ya la hemos dicho, dos, ¿no? Que Jesús era el Mesías, en efecto, que Dios estaba con él. Y además, imaginaos el privilegio que ellos pudieron sentir. Jesús los tuvo por dignos de confianza y en esa dignidad de ser siervos del Señor. Por eso se les mostró, aunque fueran vulnerables, como lo somos los humanos, miedosos, porque en el verso 6 dice, cuando ellos escucharon la voz de Dios, ¿qué pasó con ellos? Se postraron sobre su rostro, aterrorizados, dice esta versión. Pero Jesús se acercó a ellos y les dijo, no tengáis miedo. ¿Qué más aprendieron los discípulos? Dice el verso 9 del Evangelio. Mientras bajaban ya de la montaña, Jesús les dijo, les encargó, no le contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite.
no le contéis a nadie. Confidencialidad también. Discreción, porque el Señor sabía por qué le decía no lo contéis. Hasta después. Y ya ahí en la carta de Pedro sí que lo dice abiertamente. Lo que vieron nuestros ojos, eso compartimos, dice el verso 16. Vimos con nuestros propios ojos que Él recibió el honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Eso, imaginaos haberlo vivido, ¿no? El impacto, y lo recuerda, lo comparte Pedro, ya en el caminar de la iglesia. Estos aprendizajes son interesantes de tenerlos en cuenta, como sus discípulos que somos hoy. Pero también hay otra parte, y espero no alargar ya mucho, cuando dice del 19 y 20, al final de la carta ya de Pedro, escuchar al profeta que trae palabra de Dios. Dice, hacéis bien en escucharlo, porque la palabra es la que nos ayuda a caminar cuando la oscuridad, como la luz cuando la oscuridad reina. Nos ayuda en la noche cuando llega el alba, el nuevo día. Cuando despunte, hasta que despunte el alba. Nosotros vamos caminando en la vida hoy día también. El mundo se nos muestra más oscuro, desesperanzador, pero sabemos que tenemos la palabra que nos da esperanza, que nos alumbra, que nos guía, que es nuestro consejo. Hacéis bien. Es importante entonces no perder la labor profética, esta de anunciar la buena nueva, el evangelio, y denunciar el pecado, las injusticias. La palabra es como una lámpara. La palabra no es un archivo de sabiduría antigua o una palabra que se ha de tomar lo que nos conviene. No, sino esa luz que fue inspirada por el Espíritu Santo y necesita ser leída, entendida, discernida en lo individual y en lo comunitario también. Hermanos y hermanas, pues que Dios nos ayude a ser discípulos a la manera de Pedro, Jacobo y Juan, y también a valorar la labor profética, cuya base, ya hemos dicho, está en la palabra, con la fuerza y el poder del Espíritu que la hace viva, nueva, fresca, para todos los tiempos. Y entonces significa que para nosotros ha sido, es y será también lámpara. Amén.